se han regocijado en la palabra espiritual, en el alimento espiritual de Cristo. Gracias por estar ustedes aquí. Me siento contento de que mis amigos de la infancia estén aquí, y con el hermano Ramón, con el hermano, y todos estos niños hermosos que están aquí para la bendición. Reciban ustedes la bendición de Cristo. Amén. Cristo, nuestro Redentor, Cristo, nuestro Salvador. Me siento contento. Ahora vamos a escudriñar la palabra. Para escudriñar la palabra tenemos que tener la capacidad de escuchar, ver y sentir lo que se va a expresar en el tema central de la exposición temática de la palabra. Entonces vamos a hacer una conexión con Cristo como dueño y creador de su palabra, para poder abrir su palabra y poder escudriñar. Amén. Amén. Entonces oremos. Señor y Dios, gracias. Te pedimos permiso, Señor, para que seas tú, esta sabiduría y ese con tu entendimiento, palabra en la para que por medio de este servidor, y que la palabra sea por lo tuyo, edificación, Señor, sea exhortación y impuesta sanación. tu palabra Gracias, Señor. para las personas que Gracias, se vayan a Señor, alimentar porque tú virtualmente eres de tu merecedor santa de palabra. ella, Señor. Toma control, derrama bendición, Señor. Gracias, Señor. Y ya con Porque las tú peticiones y estás en oraciones todas que se han partes. pedido para todos Tú esos estás enfermos, aquí, las personas que necesitan, y salud sabemos, de Señor, todas sus necesidades, que y que el somos Espíritu Santo pobres, tome control de todo, de corazón, como guiador y como Dios con nosotros aquí. sí, Te pedimos Señor, que tú te manifiestes, que estés aquí. que necesites. quédate con nosotros, Padre amado. Te Yo lo fui pedimos en el nombre de una Cristo, vez nuestro Salvador y la gloria. Amén. y me vine en Cristo. La gloria es tuya, Señor. Ahora sí, queridos hermanos, vamos a la exposición de la palabra. Busquemos en el libro de Santiago, los que tengan Biblia, y los que no tengan, escuchar de la palabra del Señor. En el libro de Santiago hay algo muy bueno aquí, que en estos días sucedió algo impresionante, que fue el bautismo de la hermana Luisa Hernández. Gracias. Ya sabemos que ella ahora pertenece a Cristo. Amén. Okay. Le he pedido a todos los hermanos que están en este techo pobremente que sean bendecidos por el Señor. Amén. Así es. Entonces la palabra dice en Santiago 5, 19 en adelante, dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Luisa Hernández, ya ella dio un estatus, se paró y dijo: ya, hoy me reconcilio con Cristo. Amén. Amén. Ya ella ha sido reconciliada con Cristo, ha sido anotada en el libro de la vida. Sabe que tenemos 3 libros. El Señor tiene 3 libros: el libro de pecado, el libro de la vida y libro de memoria. Todo lo que tú haces en tu memoria, el Señor lo conoce, porque es nuestro creador. Amén. Amén. Entonces, para que uno pueda estar en Cristo, nueva criatura es cuando ella fue bautizada por medio del bautismo de Cristo. Ella baja y sus pecados quedan en el agua. Cuando ella sube, que sale, es nueva criatura, porque ella se ha arrepentido de todos sus pecados, todas sus faltas, y se ha reconciliado con el Creador, que es Cristo. Vamos a llevarlo a 2 puntos. Un niño de edad 3, 4 años es bautizado, tiene la capacidad el niño, luego cuando él crece, de él acortarse de sus pecados. ¿Los niños tienen pecado? No tiene. Ok, entonces, cuando nosotros crecemos, decimos: mira, yo fui bautizado,
Ok, fuiste bautizado. Pero la palabra dice, Cristo, en su palabra, cuando llega Juan, Juan lo ve y le dice, tú acudes a mí para ser bautizado en vez de tú bautizarme a mí. Le dice Juan a Cristo. Cristo le dice a Juan, permítelo ahora. Permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Cristo dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia, es una orden del Padre. ¿Entendiendo? Entonces, para nosotros ver la cara a Cristo, tenemos que ser bautizados para lavarnos de nuestros pecados. Porque somos pecadores de nacimiento, desde la creación. Fuimos hechos para ser a la perfección de Cristo, ser nosotros vivir por vida eterna, pero por medio del pecado fuimos apartados de eso para morir. Ahora mismo Cristo, el mismo Dios dice, bueno, ahora como habéis pecado, vas a morir, porque fue hecho para no morir, pero por medio del pecado, entonces esa fue la herencia que nos queda. Ahora leamos en Primera de Timoteo 6, 3 al 6. Primera de Timoteo 6, 3 al 6. Amén. ¿Puede leerlo, hermano Ramón? ¿Cómo no? Dice la portada, piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas y disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. El Señor bendiga. Amén. Entonces, ve, ahí tenemos un punto muy importante. Ella se ha reconciliado con Cristo. Y al reconciliarse con Cristo es heredera a la vida eterna. Heredera, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos en este mundo, fuimos apartados de esa herencia que había primero cuando Adán y Eva, que fueron hechos para vida eterna, pero por medio del pecado fuimos apartados. Éramos hijos de Dios para ser criaturas de Dios. Fíjate lo que hace el Señor. Ya no eres niño, sino que eres criatura. Hasta que llegue y te reconcilien conmigo, porque en su palabra dice, porque el Señor es un hijo en dos. A los dos los quiere, a los dos hijos. Pero hay uno que es activo. Y el Señor al altivez lo mira de lejos. Mas al que se humilla delante de él, lo ama y lo abraza. Entonces está esperando que aquel que ha hecho lo malo se reconcilie. Eso fue lo que hizo la hermana Luisa Hernández. Ella se ha reconciliado con Cristo para poder abrazar a Cristo y estar con Cristo. Amén. Ella va a dormir, pero cuando ella se levante, ya tiene la seguridad que Cristo la va a levantar. Muchos diremos, pero Cristo no va a levantar al otro. Sí, también. Los que no han llegado en Cristo, Él los va a levantar también. Pero cuando venga Cristo, Él va a estar abogando por las personas que creyeron en Él. En Juan 3:36, dígalo ahí, hermano Ramón. Juan 3:36. El libro de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él
hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. El Señor bendiga su palabra. Ahí estamos observando y oyendo y viendo el escudriñamiento de su palabra cuando él mismo lo dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree y se niega a creer, la ira de Dios estará sobre él, que es la ira del Padre. Cuando venga Cristo, Él es el abogado de aquellos que creyeron en Cristo. Los que creyeron en Cristo y fueron bautizados en Cristo, es ya la ganancia de Cristo por medio de su palabra, porque Él nos dio ejemplo cuando Él dijo, permítelo ahora, Juan, para que cumplamos toda justicia. Es una orden del Padre lavarnos del pecado porque estamos manchados en pecado. El Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a seguir escudriñando en Santiago 1, 6 y 17. Santiago 1, 16 y 17. Perdón, Santiago 1, 16 y 17, sí. Dice así: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y al cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, el Señor bendiga su palabra. Entonces ahí Cristo nos está diciendo, hermanos míos, vean, yo soy Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Esto no se puede cambiar lo que está aquí, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjense que Cristo estaba predicando en una parte donde había multitudes. Llegó la madre, que es María, con sus hermanos, y el que estaba afuera le dice a Cristo, maestro, afuera está tu madre. Quieren entrar a escuchar, a escuchar tu palabra. Y Cristo le dice al que le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque Cristo lo que está diciendo es, mira, no puedo darle pleitesía a mi madre que entre porque es mi madre. ¿Verdad? Lo que están escuchando, alimentándose aquí y llegando a ella, tienen que ser iguales todos. Amén. Entonces, el Señor dice, ve, si yo le doy pleitesía a mi madre, denle paso para que entre. Entonces, él mismo dice, en el reino de los cielos, el último será el primero y el primero será el último. Entonces, vamos a estar con Cristo, sí, por la eternidad, a la diestra de Él, porque está a la diestra del Padre. Entonces, nosotros vamos a estar a la diestra de Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos la garantía de que cuando nosotros partamos, porque la muerte es un sueño, Cristo nos va a levantar y tenemos la garantía de resucitar. Y Cristo nos va a defender delante del Padre y Él mismo va a decir, Padre, yo pagué por ellos, ellos creyeron en mí y yo los voy a defender. Amén. Amén. Entonces, el que no creyó, la ira de Dios estará sobre él. Entonces Cristo dirá, hay una palabra que dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ven, todos somos hijos de Dios. ¿Qué dicen ustedes? No. Sí. No. No somos. Somos creación todos. Somos creación. Pasamos a ser hijos Exacto. cuando ¿Cuánto? confesamos al Hijo del Hombre, a Exactamente. Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Como muchos dirán, no, pero que Antonio está diciendo algo ahí, ese pastor está diciendo algo ahí, no vean. Vamos a Romanos 8:14. Léalo ahí, hermano Ramón. Romanos 8:14. Dice de la manera siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces quiere decir que somos hijos de Dios cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo somos guiados nosotros por el Espíritu de Dios?
cuando nosotros nos bautizamos, que dice el ministro cuando está bautizando, con la autoridad que me da la iglesia de Cristo, como ministro del Evangelio, te bautizo. Por la autoridad que da la iglesia de Cristo. En agua. Te bautizo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, para perdón de tus pecados. Es Cristo el que lo bautiza, no es uno. Uno recibe la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ya Luisa Hernández, ya ella se ha reconciliado con Cristo y es anotada en el libro de la vida para perdón de pecados. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos la esperanza de levantarnos para vida eterna. Si estamos con Cristo, pecamos todos los días, ¿sí? En obra, en palabra y en pensamiento pecamos. Cuando una persona lleva a otra persona a Cristo, hermano, esa persona no está trabajando, no solamente es para Cristo. Y las almas son de Cristo. Las almas son de Cristo, porque Él mismo dice, tanto las almas del Padre como las del Hijo son mías. Voy a leer algo aquí que es muy bueno, que es el trabajo que yo hago. Leo. El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y amabilidad parecidas a la de Cristo. Trae paz y felicidad al que lo realiza. Las aspiraciones se elevan, no hay lugar para la pereza o el egoísmo. Los que de esta manera ejerzan las sagradas escrituras crecerán y se harán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una firme y creciente y un acrecentado poder en la oración. El Espíritu de Dios, vea, el Espíritu de Dios, que no es de usted camina, nosotros caminamos y pensamos, es por el Espíritu de Dios. Cuando fuimos creados, ¿por qué nos movemos? Porque el Espíritu de Él está en nosotros. Sigue diciendo, el Espíritu de Dios que mueve su espíritu, a mí me mueve, pone en juego la sagrada armonía del alma en respuesta al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de otros están obrando ciertamente su propia salvación. Yo estoy obrando, hermano, mi propia salvación. Cristo, por medio de la gracia, me da la salvación. Sí, gratuita, sin pagar, no te va a cobrar, no te va a... Mire, tienes que poner $200 toda la semana. Fíjate que en los mismos diezmos, el Señor dice, lleva los diezmos el 10% de tu ganancia. Si tú te ganaste 100 bolívares, 90 son para ti y 10 son para Cristo. Porque tú trabajas, tú estás trabajando. ¿Cuánto tiempo yo duré robando a Cristo? Yo duré años robando a Cristo. Entonces, es malo Cristo, te da 90 de 100 bolívares y tú solamente le vas a regresar con 10 bolívares. Pero no, eso no es para Cristo, eso es para hacer la obra. De esos 10 bolívares, de cada quien, eso llega al alfolí y de ahí le pagan para los obreros bíblicos, para los pastores, para los hermanos cuando están en crisis. Mira, hay un hermano que tiene una crisis, no tiene comida, vamos hermano a una reunión, sí, vamos a hacer un mercado y aquí está una plata para el público. Eso es lo bueno en Cristo, porque es contabilizado todo y Él ve todas esas cosas buenas. Entonces, querido hermano, esa es el alimento espiritual que el Señor nos manda hoy. Y el Señor no reconcilia hoy. Cuando uno va a estos cultos, cuando va a alimentarse espiritualmente, tienes una semana de bendición, ¿verdad? Amén. Toda esta semana, hasta el próximo jueves, están bendecidos por medio de su palabra. No porque lo diga yo, Antonio Rodríguez, no. Es por la palabra.
bendiciones. Son bendecidos sus hijos, sus nietos, sus hermanos, porque estás escuchando la verdad y la palabra. Por oír nada más. Por oír. Ser oidores de la palabra y hacedores de la palabra también. Entonces es muy bonito, me encuentro muy contento porque ustedes están aquí. Entonces, para la gloria y honra de nuestro Señor, el hermano Ramón va a cerrar aquí la predicación y quedan ustedes invitados para el próximo jueves. En peticiones para bendecir, como ministro y discípulo de Cristo, para ser discipulador por medio de su palabra. Amén. Amén.